Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, que hoy día le va a hablar acerca de por qué Guillermo Lasso, el candidato de la derecha ecuatoriana, los partidos Creo y Social Cristiano, es la peor opción. Tenemos que reconocer y recordar que Guillermo Lasso estuvo vinculado al gobierno de León Febres Cordero, al gobierno de Maguad, al gobierno de Gutiérrez y al gobierno de Moreno. Y en todos esos momentos y trances de su vida, quiere decir desde 1980 hasta la fecha, se fue formando como un político mañoso. La escuela de políticos de los años 80 hasta la fecha se caracterizó por ser una escuela de políticos donde, recordemos, la conspiración era el centro de la formación política. El político era un conspirador que procuraba reunirse en pequeños grupos y comenzar a buscar las relaciones con las personas que tenían más notoriedad en la ciudad y con las Fuerzas Armadas. Es por eso que en este periodo, entre 1980 y el año 2020 que estamos viviendo, es decir, en estos 40 años, hemos tenido numerosísimos gobiernos. Tuvimos el gobierno de, primero, ustedes recordarán, Jaime Roldós, después Osvaldo Hurtado, luego vino León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán, y hasta ahí hubo estabilidad y frecuencia de 4 años. Posteriormente vino Abdalá Bucaram, con el cual comenzó un periodo terrible de desestabilidad que duró apenas 6 meses. Luego llegó el gobierno de la vicepresidenta de Abdalá Bucaram, que duró apenas unas horas. Le siguió el gobierno de Alarcón, que era el presidente del Congreso, duró apenas 2 años, perdón, 3 años. Y luego vino el gobierno de Yamil Maguad. Yamil Maguad duró solamente 2 años. Vino el gobierno de Noboa, que fue el vicepresidente de Yamil Maguad. Inmediatamente vino el gobierno de el coronel Lucio Gutiérrez, pero antes, cuando ya cae Yamil Maguad, recordemos que por 6 horas tuvimos un triunvirato. Lucio Gutiérrez, teníamos un líder indígena y un líder de la costa, presidente de la judicatura. Ya en ese momento terminó Lucio Gutiérrez, vino la caída de Lucio Gutiérrez, se lo reemplazó Palacio, y después de Palacio llega Rafael Correa, con el cual se presenta un gran periodo de estabilidad que dura 10 años, y el periodo que tenemos ahora de 4 años que ha estado presente Lenín Moreno. Entonces, si sumamos todos los candidatos, veremos que hemos tenido más o menos unos 10 gobiernos solamente desde el año 2000, 1980 hasta la fecha. Esto nos pone pues en alerta de que en Ecuador la mañosería política, este jugar con el poder, este turnarse, es una vieja escuela que viene desde el mismo momento en que nos formamos como país y ya inclusive antes, desde 1810, en que dimos el primer grito de la independencia. Desde ese momento la mañosería ha sido una particularidad de la política ecuatoriana. Bien, como parte del gobierno de León, como parte del gobierno de Maguad, además fue superministro, más de gobernador de Guayas, de el gobierno de Yamil Maguad, y recordemos que fue parte del feriado bancario. Él era un banquero que financió la campaña de Maguad, por eso llegó a ocupar esos puestos de gobernador y luego de superministro,
junto con los Isaías, junto con Aspiazu, junto con Landes y otros banqueros que financiaron la campaña de Yamil Maguad, que se enfrentaba al hombre más rico del Ecuador y el principal exportador de banano del mundo, Álvaro Noboa, y para lo cual requirió mucho dinero, y a cambio de ese dinero permitió que la banca pudiera meter y sacar dinero libremente, lo que está pretendiendo ahora en su gobierno. Y gracias a esta capacidad de la banca de meter y sacar dinero, la libre circulación de capitales, el Ecuador llegó a quebrar, desapareció su moneda, se produjo una gran emigración de 3 millones de habitantes, y detrás de todo esto estuvo el banquero corrupto Guillermo Lasso. También recordemos que después de eso se benefició de la quiebra bancaria porque compró los compromisos de pago que emitía el gobierno de Noboa, el que sucedió a Yamil Maguad, y luego los pagos que hizo el coronel Lucio Gutiérrez, que le nombró a su vez a Guillermo Lasso su banquero, y prácticamente le pagó todo lo que había comprado de estos papeluchos que la gente desesperada los vendía para poder largarse del país o para poder sobrevivir. Este banquero corrupto logró hacerse multimillonario, fortalecer su banco de Guayaquil, y a partir de eso, inclusive utilizando esa ventaja de ser embajador itinerante, amarró negocios propios en todo el mundo, y a partir de eso se hizo multimillonario. Hoy cuenta con 40 empresas offshore, como lo señala Wikipedia, en Panamá, y además solamente entre el año 1999 y el año 2000, cuando todo el país estaba en la desgracia, él llegó a ganar 30 millones de dólares. Entonces se puede decir que es un banquero corrupto porque simplemente es un ladrón, y es un político mañoso porque siempre ha sido un tramposo desde 1980 con participación en 4 gobiernos. Pero además tiene el grave problema de ser un discapacitado mentiroso. Ya hemos vivido el gobierno de un discapacitado mentiroso. Lenín Moreno ha sido un discapacitado que ha usado la mentira a diestra y siniestra. Además, ha sido traidor y ha sido vengativo. No podemos decir que Guillermo Lasso sea traidor, pero de que es un discapacitado mentiroso, no nos cabe la menor duda. Para todos es evidente que ha sido un político mañoso. También está, aunque claro, entre claro y oscuro, que ha sido un ladrón. Pero sí nos queda claramente en duda, pero nos vemos como claramente una posibilidad, el hecho de que es un discapacitado que tiene una gran dificultad motriz por un accidente que sufrió, igual que sufrió Lenín Moreno. El uno sufrió un balazo, el otro sufrió un accidente de tránsito, tiene mucha dificultad motriz. Segundo, vive en la costa, en Guayaquil, y tiene que gobernar a 2.850 metros de altura. Esto quiere decir que tiene una gran dificultad respiratoria, cardiorrespiratoria, porque no tiene actividad física, ni los músculos de ese cuerpo le ayudan en un funcionamiento cardíaco normal. Recordemos que los músculos de las piernas hacen el trabajo de 3 corazones. Cuando su cuerpo deja de funcionar en la parte inferior, es decir, en las extremidades inferiores, el corazón tiene que hacer 4 veces más esfuerzo.
Si usted le suma a este esfuerzo físico producido por esta lesión, esta falta de movilidad de las extremidades inferiores, la altura de Quito, donde la gente que llega desde la costa aquí necesita, para empezar, un tecito de coca y segundo, necesita oxígeno. ¿Cómo piensa este señor gobernar 8 horas diarias? Porque ya vimos que Lenín Moreno no pudo gobernar 8 horas diarias, apenas podía de 2 a 4, luego tenían que cambiarle los pañales y entonces entregó el gobierno a la embajada norteamericana, a Osvaldo Jarrín, a María Paula Romo, a Juan Sebastián Roldán, a un señor Albornoz, y ellos manejaron este país sin haber sido electos. Gobernaron. Hoy, la esperanza de que Guillermo Lasso pueda ser un individuo que tenga resistencia física 8 horas diarias en Quito es remota. Y entonces significa que estamos votando por un individuo que entregará el poder y el mando a otro, seguramente a su vicepresidente, que es de alto abolengo, que conserva esa discriminación racial propia de Cuenca, de apellido Borrero, de abuelo presidente, pero además tiene, además del título nobiliario del apellido, tiene el título nobiliario de Harvard. Es un médico graduado en Harvard. Y eso es como decir, un enviado de Dios. Blanco, cuencano, enviado de alto abolengo y graduado en Harvard, por Dios, quiten de ahí. Este tiene más perfumes que el rey XIV, Luis XIV de Francia. Muchas gracias.